Yo, que soy un poeta con prehistoria, empecé a escribir en serio después de mi conocimiento de dos libros fundamentales, dos libros que revolucionaron en su momento la poesía española. Me refiero a Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y A sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre. Gracias a mis batallas con el latín y con el griego, y primordialmente al consejo del poeta José Antonio Muñoz Rojas, con quien no tengo afinidad en la obra, pero es indudablemente el que ejerció al principio su magisterio sobre ella, mi obra fue encaminándose, y después de esta relación con Muñoz Rojas fueron aflorando diversas influencias hasta que por fin puede decirse que alcancé una voz propia. De modo que esos dos libros, la influencia de Dámaso, la influencia de Vicente Aleixandre y el magisterio de José Antonio Muñoz Rojas, creo que fueron inicialmente las influencias más destacables en mi poesía. Después de esto, debo destacar también la influencia de ciertas lecturas. He sido calificado con frecuencia de poeta religioso y, si me apuran, me jacto de serlo. La religión, no necesariamente el formalismo confesional, es la más alta de las incitaciones humanas, solo que mi catolicismo meridional ha sido siempre para mí una fuente de actitudes conflictivas. Un mediterráneo no llega a liberarse nunca de ciertos apetitos sensuales que no dejan de repugnar a la conciencia religiosa cristiana. Por más que quiera uno evitarlo, el transmundo se le erosiona y cuando menos se piensa hay abierto un túnel que desemboca en terrenales paraísos. Esta influencia religiosa mediatizada por mi condición de andaluz meridional, pues también es una veta que puede delatarse a lo largo de toda mi poesía. También puede delatarse pues mi persistencia en el cultivo de los idiomas clásicos, sobre todo del latín, lo que me impulsó a hacer algunas traducciones y a que ciertos poetas latinos pues ejercieran una influencia indudable en casi toda mi poesía. Por lo demás, existen indudablemente influencias que se van superponiendo a lo largo de lecturas, a lo largo de la vida del poeta. No es quizás el poeta el más indicado para delatarlas, sino el crítico. El poeta creo que forma parte de un coro, indudablemente en ese coro las voces se intercambian y las influencias son mutuas. Mi poesía no es una excepción en ese caso.